La nueva actualización 1.21 oficial de Bedrock ha llegado y en este video te voy a hablar sobre todo el contenido de esta actualización, junto a unas características que llegarán y son exclusivas de Bedrock, pero eso al final de este video. Por esta gran review que he hecho para ti, creo que me merezco el comentario bonito, el like, la suscripción a este canal, porque este canal es exclusivo de todo el contenido de Minecraft, y cuando digo todo es todo, incluso add-ons. Comencemos con una de las primeras características anunciadas de la 1.21, el Autocrafter o el fabricante en español. Es un nuevo bloque que permite elaborar artículos específicos siempre y cuando tengas los materiales y las recetas apropiadas dentro de él. Sé que las cosas de Redstone son difíciles de comprender, pero el Autocrafter no es la excepción, pero es bastante sencillo entender su interfaz. En su interfaz podremos ver una mesa de crafteo cualquiera, excepto que tiene la peculiaridad de que podemos cerrar algunas casillas. El bloqueo de casillas nos impedirá poner bloques sobre las casillas que ya están bloqueadas. Esto nos permite filtrar recetas correspondientes al artículo que deseamos craftear. Les voy a poner un pequeño ejemplo vistoso. En este Autocrafter yo tengo el crafteo de la espada de diamante y he bloqueado las casillas adyacentes para que algunos artículos no se filtren por ella. Cuando yo le dé una pequeña señal de redstone al Autocrafter, se darán cuenta que él me va a empezar a craftear la receta que le dejé dentro de él, en este caso la espada de diamante. Y el diamante no se me ha acabado para nada debido a que en la tolva que tiene encima el Autocrafter tiene un poco de diamante. Pero ¿qué sucede? Si yo llego a desbloquear alguna de estas casillas, como verán se van a empezar a filtrar los diamantes que yo tenía en la tolva, entonces el crafteo que yo tenía en el Autocrafter ya no sirve de nada, ya que este crafteo no existe en Minecraft y por ende el Autocrafter no va a poder fabricar nada. Por ello, si ustedes van a automatizar algunas recetas, es muy importante que bloqueen casillas que la receta no necesita. De esta manera se evitan que la receta se rompa dentro del Autocrafter. Las nuevas variantes de cobre han llegado oficialmente. Vas a poder fabricar todo este repertorio de bloques a partir de ahora. Es momento de sacar todo ese cobre guardado, pero esto no es todo, porque junto a ello han llegado los bloques de linterna de cobre, un nuevo bloque que iluminará la nueva estructura que ha llegado. Recuerda que todo este conjunto de bloques es cobre, por ello no olvides encerrarlo por si quieres evitar que se oxide. Junto a estos nuevos bloques tenemos la toba volcánica. Es un bloque que también le han dado cariño en esta actualización, ya que podremos fabricar escaleras, vallas, losas y bloques pulidos. Solo miren sus diseños tan chulos y elegantes. Si ignorabas este bloque en tus visitas a las cuevas, tal vez sea el momento de ir a recogerlo. Todos estos bloques mencionados se pueden fabricar fácilmente con el cortapiedras y con la mesa de crafteo. La Astral Chamber es la nueva estructura de la 1.21. Esta gran estructura se compone principalmente de todas las variantes de cobre, además de muchos pasillos, subidas, bajadas, y si no estás viendo por dónde vas, probablemente puedas perderte o caerte desde una gran altura. Ya que si no ha quedado claro, esta es una gran estructura. Además es el hogar de múltiples mobs que vienen acompañados con un nuevo bloque, el Trail Spawner. Este bloque generará hordas de mobs. Estos mobs serán variados y dependerá enormemente de los bloques que tenga alrededor de sus Trail Spawners. Zombies, esqueletos, slime, lepismas, esqueletos venenosos, solo son algunos por mencionar. Esos bloques que están alrededor de los Trail Spawners son muy importantes, ya que te permitirán planificar una estrategia antes del combate. Si no vas muy preparado, tu mejor opción es desistir y volver después. Oh, y no creas que los mobs de esta estructura son normales, ellos son persistentes, lo cual se traduce que incluso alejándote nunca harán despawn. Estos estarán ahí esperándote. Y si eres de los que deja el botín para el final, es mejor que lo recojas lo antes posible, ya que al ser derrotados, estos spawners entran a fase de inactividad por 30 minutos. Después de ello, volverán a activarse. Una vez vencido a estos monstruos, tocará obtener la recompensa del Trail Spawner, que puede variar bastante, pero lo más importante son las llaves, las Trails Case. Esta nos permitirá interactuar con otro bloque de esta estructura, la bóveda. La bóveda nos dará artículos mucho más valiosos, desde manzanas doradas, diamante, armaduras, patrones y plantillas. Estos exclusivos de la bóveda son objetos difíciles o fáciles de conseguir, dependiendo de tu suerte. Pero vaya
Vaya que te llevarás muchos intentos para obtener todos, pero también podría darnos un artículo bastante especial que subirá la dificultad de esta estructura y otros eventos. Te presento la botella siniestra. Esta botella nos permitirá activar eventos especiales, no solo en las Astral Chambers, sino por todo el mundo. Esta es una forma de obtenerla, pero también puedes obtenerla acabando con el jefe Pillager. Estas botellas siniestras son de nivel 1 al 5, obviamente entre mayor sea el nivel, mayor será el desafío. Solo basta con tomar una de ellas para que obtengamos el efecto de mal presagio. Si nos acercamos a una aldea con este efecto, esta activará el evento de presagio de asalto, lo cual se traduce en el saqueo a la aldea. Afortunadamente nos dan 30 segundos de preparación en donde podremos tomar leche para quitar el efecto y así evitar el saqueo a la aldea. Por otro lado, si lo usamos en las Astral Chambers, todos los spawns alrededor nuestro se volverán siniestros. Esto activará el evento siniestro donde los mobs serán más fuertes, gracias a sus armaduras peculiares y herramientas que empuñan. Pero si eso no fuera poco, de vez en cuando aparecerá una pequeña bola que nos arrojará diversas pociones, para bien o para mal, pero normalmente es para mal, e incluso nos arroja de vez en cuando bolas de fuego. Una vez superado este desafío siniestro, el Trail Spawner nos dará un objeto súper especial, la llave siniestra. Esta la podremos usar para interactuar con la bóveda siniestra, la cual ofrece mejores recompensas que la bóveda normal y nos da más chance de obtener objetos de categoría rara. Estos difícilmente podrían salir o de plano no salir en las bóvedas normales. Pero entre todos estos artículos se encuentra el núcleo, un artículo del que hablaremos más adelante. Hola amiguitos bonitos, chiquitos, preciosos. Moyan me ha contratado para decirles dónde se encuentra la bóveda siniestra, ya que ellos en su feedback habían dicho que era muy difícil poder encontrar las bóvedas, y es por eso que me contrataron para enseñarles cómo encontrarlas. Lo primero que tienen que hacer es meterse a la Astral Chamber y después ver a su alrededor y tratar de encontrar una bóveda. Mapa me señalaba que por aquí debería de haber una bóveda siniestra, pero no logro verla. ¿Ustedes pueden verla? Por favor, contéstenme, no me dejen en visto, eso me ha causado traumas. ¿Verdad que por aquí no podemos ver ninguna bóveda? Así que Mapa una vez más me ha dicho mentiras. Te voy a tirar, Mapa, porque no sirve para nada. Creo que no la han agregado en esta actualización, porque ni siquiera han resuelto los bugs. Miren esta cosa fea, ¿por qué está flotando esto? En conclusión, todos los hombres son mortales, Sócrates era hombre y por lo tanto, él era mortal. ¡Ay, la bóveda siniestra nunca la busquen! No se puede encontrar, no existe, no la han agregado. Debo aclarar que todo eso que te comenté puede verse alterado dependiendo de la cantidad de jugadores que hayan participado en estos eventos. Las recompensas serán más abundantes cuando más jugadores participen, pero de igual manera la dificultad será aún mayor. Esto es exclusivo de las Astral Chambers. También por esta estructura podremos encontrar jarrones y cofres que tienen algunos artículos que podrían ser de utilidad. Hay muchos artículos exclusivos que solo se podrán obtener en este lugar, por ejemplo los nuevos discos, las nuevas plantillas de armadura, los patrones y pedazos de jarrones. Puedes conocer exactamente el loot de esta estructura visitando la wiki de Minecraft que te dejaré en la descripción. Nuevas pociones. Esta nueva actualización también introdujo 4 nuevas pociones. De hecho, estas pociones de vez en cuando son arrojadas en los eventos siniestros de las Astral Chambers. Su elaboración es la que estás viendo de fondo y sus efectos son peculiares. Algunos necesitan tenerte muerto para activar sus efectos. Tenemos la poción de carga, el cual hará que expulses una carga de viento al fallecer, igual que en la vida real. La poción de tejido es genial, ya que al fallecer aparecerá un par de telarañas por la zona donde falleciste, pero por otro lado sus efectos es poder caminar más rápido por zonas llenas de telaraña. La poción de slime invocará alrededor de 2 cubos de slime medianos cuando el jugador muera. La poción del episma, a comparación de otras pociones, no es necesario acabar con el mob para ver sus efectos. Con tan solo golpearlo tendrás una cierta probabilidad de que aparezcan un par de lepismas. Un par no es peligroso, pero si tienes la mala suerte de estar rodeado de mobs con este efecto, será mejor que reces, ya que tendrás una horda de lepismas atacándote junto a los otros mobs. Como has visto, esta nueva estructura tiene mucho que ofrecer, pero durante tu estancia en ella seguro te toparás con nuevos mobs. Uno de ellos es el Breeze, o la brisa en español.
un mob que normalmente no será difícil de vencer. Digo, sus golpes no bajan nada de vida, excepto cuando te lanzan por los aires con sus cargas de viento. Esto podría bajarte parte significativa de la vida. La carga de viento tiene la capacidad de interactuar con puertas, escotillas, soltadores y hasta incluso velas. Pero centrémonos en los soltadores. Los soltadores a veces tienen artículos dentro que te dificultarán vencer al Breeze, a veces pociones con efectos negativos, cargas de fuego o incluso agua, lo cual puede entorpecer tu movimiento. Este mob siempre viene acompañado por otros mobs que pueden ayudar a vencerte y además es inmune a los proyectiles, por lo que ahora no suena tan fácil, ¿verdad? Pero supongamos que lo has vencido, esto te dará acceso a su vara, la cual podrá darte hasta 4 cargas de viento. Estas las puedes usar para darte impulso y llegar a zonas altas fácilmente, solo necesitas un poco de práctica, además procura agacharte, esto te dará un impulso extra. El Breeze no es el único mob nuevo de esta estructura, también tenemos al Empantanado, un esqueleto que tiene la capacidad de envenenarte con sus flechas. Es un mob muy peligroso si viene en grupo. La letalidad de este mob lo descompensa con 8 corazones de vida y con un ataque más lento si lo comparamos con un esqueleto normal. Este lo vas a poder encontrar también en el pantano y podrás usar tijeras para quitarles los hongos que lleva encima. Después de todo este contexto del Astral Chamber, seguro te preguntarás cómo encontrar esta estructura. Con subir a un Jorge Cartógrafo por lo menos a nivel 3, este nos dará acceso al nuevo mapa del Astral Chamber. Este nos llevará a las Astral Chamber más cercanas a nuestra ubicación. Puedes encontrarte muchas Astral Chamber alrededor de tu mundo, así que no te preocupes de agotar los recursos de una, siempre puedes ir a otra. Oh, y hago un paréntesis para los jugadores con mundos que han pasado por muchas actualizaciones de Minecraft. Si quieres esta nueva estructura, tendrás que caminar hacia una zona donde nunca hayas generado chunks o terrenos como los conozcas. Tiene que ser una zona completamente nueva, de esta manera podrás conseguir la nueva estructura generada en tu mundo antiguo. La llegada del armadillo, el mob por el cual votaste el año pasado, finalmente se encuentra de forma oficial en Minecraft. Este amiguito lo podremos encontrar en los biomas de Savannah y Badlands. Es un mob muy asustadizo, cualquier alteración del entorno hace que se esconda en su caparazón, ya sea correr o incluso saltar, eso lo meterá en su caparazón. Puedes obtener escamas de él con tan solo cepillar su caparazón y hace el cuchicunioso con tan solo darle ojos de araña. Ahora lo que te voy a mencionar es algo que te va a encantar, especialmente si eres un jugador técnico de Minecraft y tiene una granja de arañas. Ya es bien conocido que las arañas le temen bastante al armadillo. Ya sean venenosas o ya sean normales, ambas le tienen miedo al armadillo y bueno, creo que es todo lo que tienen que saber acerca del armadillo. Pero hay algo muy peculiar con esto, la única forma en la cual esta habilidad pasiva del armadillo se hace presente en el mundo es cuando no está dentro de su caparazón, y adivinen qué. Ya les había mencionado que el armadillo es un mob muy asustadizo. Si nosotros le llegamos a poner un monstruo cerca de él se ocultará dentro de su caparazón y eso desactivará su habilidad pasiva. Entonces las arañas se podrán acercar fácilmente a él, como lo pueden ver ahora mismo. Uy, esa araña venenosa pues hizo la pequeña prueba de que las arañas no vuelan. En pocas palabras, si ustedes van a usar a los armadillos para su granja de arañas, solo tengan en cuenta la iluminación y aléjenlo totalmente de los mobs. O bueno, de los monstruos, porque eso les da pavor, les da mucho miedo. Uy. Es momento de que hablemos de algo tan esperado por la comunidad minecraftiana. Te presento a las nuevas variantes de los lobos. 8 nuevas razas de lobos que se encontrarán esparcidos por los diversos biomas de Minecraft. Te presento al Pale Wolf, la variante clásica de Minecraft. La podrás encontrar en el bioma de taiga en manadas de 4. Woods Wolf, esta será la variante más dominante, ya que la podrás encontrar en el bioma de bosque, el bioma más común de Minecraft. Ashen Wolf, una variante que aparece en el bioma de taiga nevada en manadas de 2 a 4. Black Wolf, una variante que aparece en el bioma pino viejo en manadas de 2 a 4. Lobo castaño, una variante que aparece en el bioma de abeto viejo en manadas de 2 a 4. Lobo rústico, aparece en el bioma de jungla escasa en manadas de 2 a 4. Lobo manchado, una variante que aparece en el bioma de sabana maceta en manadas de 4 a 8. Lobo rayado, una variante que aparece en el bioma de Badlands con arbustos secos, aparece en manadas de 4 a 8.
Lobo nevado, la variante del lobo más solitaria. Este solo aparece en el bioma de arboleada nevada, solo. Una vez que hayamos atrapado a todos, o coleccionar, no, todavía eso suena mal. Una vez que tengamos a nuestros lobos favoritos, es momento de fabricar una armadura, la mítica armadura del lobo, la cual le dará una defensa extra a nuestros lobos. Solo tendremos que acercarnos a la mesa de crafteo y usar las escamas de armadillo que conseguimos hace un momento. Esto nos dará acceso a la armadura del lobo. La armadura del lobo absorbe todo el daño infligido hasta que ésta agota su durabilidad. Podemos saber qué tan dañada está la armadura del lobo solo con comprobar sus grietas. Sus grietas van a ser un gran indicio de saber qué tan rota esté. Entre más grietas, menos durabilidad le queda a la armadura. Hagan de cuenta que esta armadura es una esponja, porque no hay mejor forma de describirla. Absorberá cualquier tipo de daño, inclusive un daño que sea letal para el mob que la lleve equipada, en este caso nuestros lobos. Sabemos que desde esta gran altura cualquier mob chafea, o sea, no sobrevive, excepto el Warden. El Warden necesita un poquito más de altura. En este caso yo me voy a arrojar sobre mi lobo, y si la apuntara mejor... toma dos. Entonces yo me arrojo sobre mi lobo. ¿Por qué no te hice daño? Entonces en principio hago esta acrobacia que es fácil y como se darán cuenta el lobo ha sobrevivido a una caída letal con el mazo. Lo único que se ha roto es su armadura porque de nuevo es una esponja que absorbe cualquier tipo de daño, o bueno, exceptuando algunos como por ejemplo el congelamiento. Podemos hacer un poco más personalizables estas armaduras gracias a los calderos y tintes, ya que nosotros podemos sumergir en un caldero con tinte obviamente la armadura del lobo. De esta manera podremos seleccionar algún tipo de color en específico que sea de nuestro agrado. Tiene exactamente el mismo funcionamiento que la armadura de cuero. En el caso que queramos volver a cambiar el color de la armadura del lobo, simplemente sumerjámosla en agua limpia obviamente y después podemos volver a tintarla de cualquier color que deseemos. Podemos acercarnos a nuestros lobos domesticados, levantarlos y ponerles su respectiva armadura. Ojalá y en un futuro se le pueda aplicar también una plantilla decorativa, ya saben, las que nos ponemos en las armaduras, aunque para ello tal vez tengamos que esperar hasta la 1.31 o 41. Si deseamos quitarle la armadura a nuestros lobos, simplemente nos acercaremos a él con unas tijeras, le daremos clic derecho o mantendremos apretada la pantalla y esto nos devolverá la armadura. Y creo que no hace falta mencionar que podemos reparar la armadura usando escama de armadillo. ¿Recuerdas que te había mencionado el núcleo pesado? Bueno, este artículo es muy importante si quieres craftear la nueva herramienta de Minecraft, el mazo. Su crafteo es muy sencillo, solo necesitas una vara del Breeze, el núcleo pesado y con tan solo eso tendrás acceso a la herramienta más letal nunca antes vista en la historia minecraftiana. Esta herramienta es asombrosa de muchas maneras. Si caes de una gran altura, puedes amortiguar el daño con tan solo golpear a un mob que se encuentre en tu trayectoria. La energía que transmitimos al golpear a un mob hace que prácticamente todo lo que esté alrededor de él salga volando. Bueno, específicamente solo los mobs. Eso nos permite apreciar la fuerza con la que golpea esta herramienta, pero eso no es todo, ya que es capaz de vencer al Warden, el mob con más vida de todo Minecraft, aunque obvio necesitas tener todo perfectamente planificado, ya que esto nunca podrá suceder en supervivencia. Esta herramienta ya parece letal, ¿verdad? Pues aún no hemos terminado, ya que llega con 3 nuevos encantamientos. 3 nuevos encantamientos que son exclusivos del botín de las Trail Chambers. Empecemos con Wind Burst. Su encantamiento puede llegar hasta nivel 3. Creará una ráfaga de viento que nos elevará cada vez que golpeemos a un mob. Esto nos permitirá encadenar varios golpes, solo si tenemos a varios mobs cerca. Density hasta un nivel 5. Este encantamiento permite hacer aún más daño con el mazo. Eso se traduce que no se necesita demasiada altura para provocar un daño devastador. Bridge hasta un nivel 4, este encantamiento es un poco peculiar y tal vez no lo uses mucho fuera de las Trail Chambers, a menos que vayas en busca de un evento siniestro, ya que en pocas palabras, este encantamiento provoca más daño a los mobs o jugadores que estén equipados con una armadura. Para todos aquellos que son artistas y conocedores del arte, me complace anunciarles la entrada de 20 nuevas pinturas que han llegado a Bedrock, cada una de ellas representando... pues no sé, solo se ven bonitas y chistosas.
Personalmente, me encanta la pintura de los amantes de los Jorges, aquí viendo su amor prohibido atrás de la casita de este Jorge. Próximamente será adaptado a un manga y también va a tener anime, muchachos. Vamos a poder ver los secretos de la aldea próximamente, inclusive en un live action. De cualquier manera, ahora tienes una super mega variedad de nuevas pinturas que podrán decorar tu casa. Y han pasado 84 años. Por favor, aprecien bastante esta sección, muchachos. Me llevó como media hora conseguir todos los cuadros y les adjunto esta imagen de este usuario de Reddit. La edité un poco y le agregué los números del tamaño de la superficie que necesitan para cada uno de los cuadros. Nuevamente, aprecienlo y suscríbanse. Pero sí, ahora tienes más cuadros con los cuales podrás decorar tu casa. Si eres coleccionista de discos, ahora tienes 3 nuevos discos en Minecraft. Estos los vas a poder encontrar exclusivamente en las Trial Chambers. Aaron Cherub se podría encontrar en las bóvedas normales. Len Reiner se podrá encontrar en las bóvedas siniestras. Caja musical se podrá encontrar en las vasijas decoradas que están esparcidas por toda la estructura. La música de cada uno de estos discos es esplendosa y la has escuchado de fondo de vez en cuando en este video. Ahora que finalmente hemos terminado con todo el contenido de la 1.21, te voy a mencionar un par de cosas que ya se encuentran en el juego y que probablemente también se encuentren ya disponibles en la 1.21 oficial. Sí, muchachos, a veces a los desarrolladores se les da por quitar contenido a última hora, pero de igual manera se los voy a mencionar. La primera de esas características es la llegada del desbloqueo de recetas, sí. Ahora cada vez que nosotros obtengamos algún artículo y se tenga como receta en el libro de recetas, nos aparecerá una notificación en donde podremos saber qué podemos hacer con ese objeto. Esta es una característica que ya se encuentra disponible en Bedrock desde hace mucho tiempo y nosotros la podemos activar o desactivar en la configuración del juego con el desbloquear recetas. Recuerdo que cuando esto llegó al juego hubo muchos problemas con la mesa de crafteo debido a que no aparecían las pestañas de naturaleza, objetos y equipo. Esto sucedía debido a que los usuarios no agarraban artículos que desbloquearan estas pestañas, entonces no se podían visualizar, pero ahora como pueden ver, inclusive aunque yo no haya recogido algún artículo en específico de estas pestañas, se ha desbloqueado sin problemas. Y como les digo, esto sucede una vez por mundo, cada vez que agarras un objeto nuevo se verá la notificación de desbloqueo de recetas y al mismo tiempo se desbloquearán nuevas recetas que puedes fabricar en la mesa de crafteo. Otra de las probables características que lleguen con esta actualización es la nueva pestaña de visualización de mundo, realms y servidores. Como ya bien saben, esta es una característica que ha estado durante bastante tiempo en las previews y betas de Bedrock. Una vez más, es probable que esta ventana se pueda visualizar a partir de ahora en las versiones oficiales de la 1.21, pero como siempre, esta clase de características llegan poco a poco a los jugadores. Eso quiere decir que probablemente a un jugador le pueda aparecer y a otro no, simplemente es cuestión de suerte. Si la nueva pestaña de visualización de mundos llega a la versión oficial, tienen que saber que también vendrá con la nueva pestaña de estadísticas de amigos. Ahora nosotros podremos ver la cantidad de logros que tienen nuestros amigos y además podremos comparar nuestras estadísticas. Estas estadísticas tienen que ver con el tiempo de juego, bloques rotos, criaturas derrotadas y la distancia recorrida. Con este nuevo botón de comparar estadísticas podremos saber quién la tiene más grande y como lo pueden ver ante el señor Max B, yo la tengo mucho más grande. Mira, nada más se queda tan pequeño a comparación mía y sí, muchachos, estamos hablando de estadísticas. Vamos a comparar nuestro tamaño con el señor Metro Thunder a ver si él la tiene más grande que yo. Pues casi, pero aún la tengo más grande. Finalmente vamos a compararlo con el señor Krusty y esta vez, pues la tiene un poco más grande en cuanto a distancia recorrida. Nuestra última comparación es con el señor Krusty, que en este caso me supera por algunas pulgadas en cuanto a distancia recorrida. Y nuevamente hablo en comparación de estadísticas, muchachos. Otra de las características más llamativas y que han esperado por mucho tiempo los jugadores son los shader diferidos. Estos estaban exclusivamente en la preview de Minecraft y hasta el momento tampoco sabemos si haya llegado en la versión oficial 1.21. Ya saben que de vez en cuando les gusta activar o desactivar algunas funciones.
Pero en el caso que se haya activado la versión oficial de Minecraft, lo único que tienen que hacer es tener un pack de shader diferidos. Yo les recomiendo estos shaders, su nombre es Warm Shader, con ello nosotros podremos activar los shader diferidos, y además tienen que entender que los shader diferidos no es lo mismo que tener RTX. Y este pequeño pack diferido ya inclusive no los dice con su nombre. Una vez que ya tengamos aplicado un pack diferido en nuestros mundos, tendremos que irnos a la sección de video y en la sección de video desplegar el menú de gráficos, en donde los tenemos sencillos, sofisticados, pero también tenemos la versión preliminar de técnica de diferido. Con esto activaremos el pack de shader diferidos en nuestros mundos y se visualizará de la siguiente manera. Solo miren esto, con shader diferidos, sin shader diferidos, con shader diferidos, sin shader diferidos. Lo mejor de todo es que con cada actualización han hecho más customizables los nuevos shader diferidos y ha llegado a un punto en el cual podemos personalizar la calidad de gráficos que queremos usar con ellos, por si llegamos a tener problemas de rendimiento con nuestro dispositivo. Como se los mencioné, probablemente esta característica ya haya llegado en esta versión 1.21 oficial, pero como es de costumbre, probablemente lo hayan descartado porque aún no se sienten cómodos sacándolo, y es más, ni siquiera el agua de los shader diferidos de hoy en día ha sido actualizada, apenas la están tocando, solo para que se den cuenta que aún les falta bastante trabajo para que estos shader puedan tener una calidad que se pueda presentar en alguna versión oficial de Minecraft, pero probablemente haya llegado como una función experimental. Y muy importante, no olviden activar esa función experimental en la configuración de su mundo. Una de las nuevas características de la 1.21 es la llegada de la bandeja de entrada. Sé que en la versión oficial de Minecraft ya se les ha activado para algunos usuarios, pero es muy probable que la 1.21 ya esté disponible para todo público. En ella podremos visualizar las noticias más recientes de Minecraft. También podremos visualizar las invitaciones que nos manden a unos mundos y también a los realms, también lo nuevo que hay en la Marketplace Pass. Y también los comentarios que les podemos mandar a los desarrolladores de Minecraft por si llegamos a encontrar algún bug. Esta característica que te voy a mencionar es muy importante para la comunidad de celulares de Minecraft, y es que finalmente le han dado un poco de amor a los controles táctiles. Se supone que a partir de ahora ya no deberías de ver algunas desconfiguraciones en los controles táctiles. En este caso me refiero al subir andamios, al montarte en un mob o hasta inclusive en nadar. Ahora se supone que los botones mantienen la configuración que tú le hiciste. Esto lo vimos en un video reciente de la 1.21.10, yo te recomendaría que le echaras un vistazo, y a pesar de que estos cambios se digan que llegaron en la 1.21.10, desde las versiones 1.21 hemos podido disfrutar de esos cambios, así que nuevamente es posible que ya se encuentren en esta nueva 1.21 oficial. Esta es una característica que ya se encuentra disponible en el juego, pero me siento obligado a mencionártelo por si no lo sabías. En las actualizaciones 1.20 de Minecraft nos llegó un nuevo comando. Este comando se llama Game Ruler Player Sleeping Percentage. Este comando nos permitirá deshacernos de este gran dolor de cabeza al jugar el modo multijugador, y es que algunas veces no nos podemos poner de acuerdo con nuestros amigos para dormir todos al mismo tiempo y así pasar la noche. Con este comando esto se resolverá, ya que nosotros al ponerlo en el chat de Minecraft podremos configurarlo con un número del 0 al 100. El porcentaje número 100 quiere decir que todos los jugadores en el servidor van a tener que estar durmiendo. El porcentaje de 50 quiere decir que la mitad de esos jugadores van a tener que dormir para poder pasar la noche, y el porcentaje de 0 simplemente va a decir que con una persona que duerma, la noche va a pasar para todos los jugadores. Y vamos a hacer esta prueba con mi espíritu chocarrero. Hola espíritu chocarrero, ¿cómo te encuentras? Hola, yo soy el espíritu chocarrero y esta vez me invitaron a pasar una noche loca con un Jorge. No a pasar una noche loca, sino simplemente a dormir, así que duérmete por favor. Uy, aquí dejaron sus cochinadas de Jorge en la cama, qué asco, no te duermas en esta cama. Me pregunto qué habrá hecho este Jorge ahí. Seguro fuiste tú, Jorge inútil. No sabía que los aldeanos tiraran esmeraldas al hacer. No digas esa palabra, simplemente duérmete. Bueno. Y entonces mi espíritu chocarrero al dormir va a pasar la noche automáticamente para todos los jugadores. Como pueden ver, no hubo necesidad de que yo durmiera, y voy a proceder a desinfectar o a quemar esa cama.
Ay, ya también hicieron sus cochinadas en esa cama. Tampoco te duermas ahí, espíritu chocarrero. Para aclarar algunos comentarios que me espero con este video es sobre la actualización del comercio de los aldeanos. Si ustedes lo recuerdan bastante, es una característica que va a implementar Minecraft próximamente y que cambiará enormemente cómo nosotros obtenemos algunos artículos de los aldeanos. Y es más, lo podemos ver en los experimentos de nuestros mundos, el reequilibrio de intercambios de los aldeanos. Tienen que saber que esa característica sigue en función experimental. Eso quiere decir que todavía no está de forma nativa en el juego. Si la quieres activar y quieres tener esos cambios, vas a tener que activarla en los juegos experimentales. Si no lo quieres, simplemente ignórala, porque todavía no está agregada al juego, así que nos podemos salvar todavía de momento de este gran cambio en los aldeanos. Y para finalizar con esta sección tenemos el modo hardcore, que probablemente haya llegado a las versiones 1.21 de Minecraft. Esta la vamos a poder activar en la pestaña de crear nuestro mundo o en la pestaña de edición de nuestros mundos, no importa si un mundo ya ha sido creado anteriormente. Con encender este interruptor, automáticamente nuestro mundo se pondrá en modo hardcore. Recuerden que en el modo hardcore, simplemente con morir una vez en nuestros mundos, ya no vamos a poder interactuar con él. Nos vamos a poner en modo espectador y lo único que podremos hacer es espectearlo. No hay mucho que mencionar acerca del modo hardcore, es el modo hardcore nativo que hemos conocido toda nuestra vida. Ahora finalmente ya se encuentra en las versiones de Bedrock. Y como contenido adicional que se me olvidó mencionar, también tienen que saber que ahora tenemos algunas burbujas que se verán representadas en la barra de estado. Estas nos permitirán saber la cantidad de oxígeno que tenemos. Y esto ha sido todo lo que hemos obtenido con esta nueva actualización de la 1.21 de Minecraft. Déjame saber en la caja de comentarios cuál fue tu apartado favorito de todo este video. El mío, los lobos. Las nuevas 8 variantes de lobos son simplemente hermosas. Serán la misma cosa, solo con diferente skin, pero yo los amo por igual. Eso es todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo, tienes todas mis redes sociales en la descripción. Mi nombre es Loboxy y nos vemos en el próximo video. ¿Ya me puedo ir? No, todavía tienes que grabar las cinemáticas. Digo, caspitillo.